Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de la discriminación que nosotros a veces efectuamos hacia personas o la que nos pueden llegar a hacer a nosotros también, ¿no? ¿Qué es la discriminación? Bueno, es un acto de injusticia de una persona o grupo hacia otro que considera inferior por ciertas características que lo diferencian. Esto se entiende mejor cuando vamos a ver los ejemplos, ¿no? Quiero nombrar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, discriminación por edad, que es un tipo de discriminación que afecta tanto a personas mayores como a jóvenes. Las personas mayores, por considerarse más débiles o con menor velocidad cognitiva, son excluidas de oportunidades de empleo. Asimismo, también los jóvenes son rechazados por falta de experiencia. También podemos ver discriminación por género. Por lo general, la discriminación por género se ve más en discriminación hacia la mujer, ¿no? Que también tiene menos posibilidades frente a ciertos trabajos o desigualdad salarial. Cosa que hemos mejorado mucho en la sociedad, pero bueno, todavía queda por seguir mejorando esto que en estos tiempos que supuestamente vivimos de supuesta igualdad, se sigue viviendo. Discriminación sexual, que podemos hablar de la discriminación sexual, conocemos mucho de lo que es la homofobia, pero en estos últimos tiempos también se está viviendo un mover muy fuerte hacia que se llama el mover heterofóbico, que es una discriminación hacia personas heterosexuales, ¿no? Que antiguamente se creía que era la mayoría, y sigo creyendo que es la mayoría, pero hay un mover muy fuerte hacia las personas heteros, ¿no? Por supuesto, ¿no? El famoso bullying, podemos hablar, que se da mayormente entre jóvenes adolescentes, que es ese maltrato hacia uno o más jóvenes que un grupo considera inferior y se aprovechan de esta situación con agresión psicológica o física. Es un aprovechamiento sobre aquellos de menor edad, de menor contextura física, o más vergonzosos o más tímidos, que se suele ver mucho en los colegios, en las escuelas. Discriminación por discapacidad. Las personas con discapacidad tienen serias barreras para acceder a empleos, ya lo sabemos, y aún tienen barreras para acceder a otras cosas más simples, como podríamos decir los transportes públicos, edificios o demás cosas que nos podemos llegar a imaginar, ¿no? Discriminación religiosa o política. Ya conocemos la famosa grieta política que vivimos en la Argentina, que vive todo el mundo, cada uno en sus países con sus distintas posturas políticas, ¿no? Que esto divide al punto de no querer hablar con parientes por tener ciertas ideologías. Esto lo he visto, mira, lo he visto en el Facebook, personas que dicen, si vos sos tal, no quiero nombrar ningún tipo de ideología ni ningún tipo de partido político, pero si vos sos tal, anulame del Facebook o sacame del Facebook, porque no quiero tenerte en mi Facebook como amigo. Mirá a qué punto llegamos, ¿no? Que decís que quizás tenés parientes y no podés compartir tranquilamente una cena, un cumpleaños con personas que opinan diferente que vos. Bueno, y de religión que podemos hablar, ¿no? Judaísmo ortodoxo, con todas sus restricciones, o peor, ¿no? El islamismo extremista. Extremista, digo, no digamos musulmanes, que también los musulmanes se sienten discriminados muchas veces porque uno a veces no sabe diferenciar entre lo que es el islam extremista a alguien que tiene una religión musulmana, ¿no? Discriminación racial, ya sabemos de cómo se ha tratado la discriminación racial por color de piel o por su origen étnico. Sabemos las luchas grandes que ha tenido la raza negra principalmente en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? ¿Y qué me manda a mí, que soy cristiano, a hacer con este tipo de cosas? Corintios 5, 9. Así que, bueno, si no tenés una Biblia, si no has leído la Biblia, no hace falta que tengas una Biblia. Agarrá el celular y googleás Corintios 5, 9 o cualquiera de los pasajes que yo te voy a decir o las historias que voy a contar, ¿no? ¿Qué dice Corintios 5:9? Que nos podemos juntar nosotros con personas que son fornicarios, avaros, ladrones, idólatras. Dice, ¿por qué?
porque en caso contrario sería necesario que yo salga del mundo si no me quisiera juntar con ellos. ¿Sí? Porque inevitablemente de esto hay bastante en el mundo. Así que me dice la palabra que yo aún con estas personas me tendría que juntar, aún me podría sentar a comer con ellos. ¿Eh? Al menos que alguno se levante y diga, esta comida se la sacrificamos a Pepito. Bueno, porque por un tema de conciencia quizás uno no accedería a comer algo así cuando se dice que fue dedicado a algún tipo de ídolo o algo, ¿no? No a mi conciencia, sino a la conciencia de ellos, para no estar de acuerdo con sus cosas que están mal, ¿no? Pero bueno, si no tocamos ese tipo de temas, tranquilamente puedo compartir este tipo de cosas. ¿Qué decía Jesús? ¿O qué hacía Jesús en el marco de juntarse con este tipo de personas? Porque esto no es nada nuevo. Que pensemos que Jesús, y si vamos, por ejemplo, al capítulo de Marcos, capítulo 2, Jesús se juntaba y comía con pecadores, comía con recaudadores de impuestos. Y esto era mal visto por los religiosos, que le dicen, mira, le decían a sus discípulos, porque no se atrevían ni siquiera a decirle a él, mira, tu maestro se junta con pecadores y recaudadores de impuestos. Mirá cómo trataba el Señor a las personas que quizás uno diría, yo con ese no me siento. Y el Señor se sentaba igual, y comía igual, y venían los niños a molestarlo, y quizás lo normal era decir, no, que los niños no molesten, y los discípulos los sacaban, y Jesús dice, no, déjenlos, no pasa nada que molesten. Déjenlos que vengan. Bueno, como decía, este tipo de discriminación existió a lo largo de los siglos, ¿no? Si en el Israel de este primer siglo que estoy hablando, existía una división, porque pensemos que Israel no era un país en ese momento, sino que estaba dividido en 3 sectores. El sector donde se encontraba Jerusalén, que se llamaba Judea, y estaba tomado por los romanos, otro sector que estaba más al norte, que se llamaba Samaria, y otro más al norte todavía, que se llamaba Galilea. Pero Samaria era un sector que estaba totalmente discriminado por los judíos. No se querían hablar con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una porción del pueblo de Israel que se había mezclado con otras razas. Entonces les parecían impuros. E hicieron lo que no correspondía, juntarse con otros pueblos. Así que Jesús se encuentra en cierto momento, y esto lo relata un capítulo 4 del Evangelio de San Juan, con una mujer samaritana. Caminando Jesús hacia Galilea, le quedaba de paso Samaria, y en cierto momento se queda solo, sus discípulos van a comprar alimentos, y se queda solo frente a un pozo de agua y llega una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le pide agua. Y ahí empieza una conversación con una persona que se sentía discriminada, una samaritana que, es más, se encuentra asombrada de que un maestro o un rabino le hable o le pida algo, porque dice, a nosotros los samaritanos y judíos no nos hablamos, y ustedes por lo general nos ignoran y no nos piden nada. Y acá el Señor, en vez de discriminarla, se pone se pone a hablar con ella y tienen una conversación. ¿Qué pasa con otro capítulo que cuenta Jesús, que se encuentra en Lucas 10, que es la conocida parábola del buen samaritano? Y cuando viene un experto de la ley a preguntarle ciertas cosas a Jesús y en cierto momento le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta una historia. Dije que esta historia la encontramos en el capítulo 10 de Lucas 10, 25 en adelante. Y Jesús le cuenta una historia. Dice que un hombre es acechado por ladrones en un camino y lo golpean, le roban y lo dejan tirado medio muerto. Entonces Jesús dice, pasa un sacerdote y lo desprecia. No lo mira, no lo ayuda. Pasa otra persona, en este caso un levita. Levita eran aquellos que trabajaban en todo el sacerdocio, en todo lo que era el ritual del sacerdocio o de las sinagogas. Y tampoco
hace caso de él, sino que lo desprecia y sigue su camino. Pero dice Jesús que pasa un samaritano y viéndolo, se compadece de él y lo carga, lo ayuda, lo lleva hasta cierto lugar, paga todo para que se recupere y aún deja dicho que si hubiese algún gasto posterior, que también lo va a pagar. Entonces Jesús le pregunta, ¿quién es el prójimo de este hombre que estaba herido? Y aquel experto de la ley, bueno, entiende, ¿no? El samaritano. Claro, Jesús le pone un aprieto porque justamente decir que el samaritano fue el que obró bien era para un experto de la ley algo muy incómodo. Y Jesús le dice, bueno, anda y hace lo mismo. Trata a la persona que tiene una necesidad como si fuese tu prójimo. Mirá este samaritano que trata a alguien que no conoce, que está con dificultades, con problemas, lo trata como a sí mismo. Así que hay algo que se llama dignidad. Porque, ¿qué tal si yo soy el que discrimina o soy justamente el otro, el que se siente discriminado? Y hay algo que se llama dignidad humana. Toda persona tenemos un valor inherente que va más allá de nuestra condición temporal, más allá de mis dificultades, de mis problemas. Tengo este tipo de condición que se llama dignidad humana. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no hace ningún tipo de acepción de personas, como hemos visto en este tipo de historias, o como se manejaba él en aquel tiempo, porque él vino tanto al judío como al griego. No vino solo por su pueblo, aunque en principio podríamos decir que sí, pero quedó bien claro que él vino a buscar a quien sea. Esté enfermo, tenga dificultades, se sienta discapacitado, se sienta que no encaja en la sociedad. Bueno, para el Señor parece ser que eso no le importa, sino que viene a buscarlo. Timoteo 5:15, la carta de Timoteo 5:15, dice que vino a salvar a los pecadores. Y como vimos, Jesús come con pecadores. Y quizás nosotros, a veces sin darnos cuenta, tratamos con discriminación a personas que podemos llegar a ver en un semáforo, o personas que sabemos que tienen carencias y los vemos que se compran unas zapatillas de marca que nosotros no nos compraríamos y hablamos mal. Decimos, mirá, aquel que no tiene, está viviendo bajo 4 chapas y se compra unas zapatillas Adidas de 5 veces el valor que las que me podría comprar yo. Que digo, no, quizás cosas más simples, porque quizás nosotros nos sentimos discriminados en la sociedad. No sé si te ha pasado, por ahí hay algunos nos pasa, somos medio patadura y hemos querido ir a alguna clase de baile. A mí me ha pasado, lo digo porque me ha pasado a mí, ¿no? Y sentí que no encajás. Claro, porque todos bailan bien y vos no, y no aprendiste en 3, 4, 5 clases y te sentís discriminado hasta que decís, me voy. O en un gimnasio. ¿Qué pasa en un gimnasio donde lo ves todos grandotes y todos que levantan las pesas enormes y vos hace un mes que estás yendo y levantás las chiquititas y sentís que nadie te habla ni te saluda? Así que podemos llegar a ser tanto discriminadores como discriminados. Discriminados en cosas muy tontas, como digo, ¿no? Sin tener grandes dificultades, sin encajar en ningún grupo en especial. ¿Qué dice Colosenses 2:14? Dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había en contra mío. Un acta que nos era contraria, la quitó, la expuso delante de todos y la clavó en la cruz del Calvario. Así que ya nadie nos puede juzgar por qué comemos, por qué bebemos, por si hacemos tal fiesta o tal la otra, sino que Jesús viene a traer dignidad al ser humano.
viene a traer dignidad a mi persona, a vos, que podemos sentir que no encajamos en algún área de esta sociedad, o también a aquellos que miramos con desprecio, y no deberíamos hacerlo, como decía recién, ya que tanto unos como otros, aquellos o nosotros, somos mirados con dignidad por nuestro Creador. Más allá de nuestras fallas o limitaciones, Jesús golpea a tu puerta y tenés la oportunidad de dejarlo pasar y que se siente a tu mesa.